Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se topa? Nos encontramos en otro capítulo más de Cómo se topa, su podcast de confianza, diría. En este capítulo vamos a hablar de un tema muy bacano y tenemos una invitada muy bacana desde Facatativá, Cundinamarca. Una, ah, ¿cómo se diría? ¿Una vieja conocida o una nueva conocida por conocer? Sí, Con podría decirse. ustedes, Karen Chávez, Karen Tatiana Chávez. Que no le gusta que le digan Karen, no sé por qué, pero pues la conozco como Karen Chávez. Entonces, con ustedes, Karen Chávez, antropóloga de la Universidad Externado. Hola. Eh, bueno, Karen, ¿cómo has estado? ¿Cómo va todo? ¿Qué onda? ¿Qué te cuentas? Nada, pues vamos a en la vida, viviendo día con día. Sí. ¿Cómo te tratan esas tierras cundinamarquenses de Facatativá? Con mucho frío. Actualmente está haciendo mucho, mucho frío. ¿Es verdad que Entonces, los de Facatativá son rolos ocultos? no sé, nunca he escuchado eso. Es la Bueno, primera Karen, vez que lo escucho. sí, eso dicen por ahí, que son rolos ocultos. Bueno, Karen, en el podcast de hoy vamos a hablar de autoconocimiento, ¿sí? Lo importante que es esto. En los procesos humanos, en los procesos de liderazgo, en los procesos de cómo uno se relaciona con la gente, ¿sí? Tú que eres antropóloga, creo que los antropólogos basan mucho sus trabajos o su profesión en conocer, ¿no? Conocer, entender y Ujú. comprender. Creo que serían esos tres verbos los que describen como un trabajo del antropólogo, ¿no? Conocer una cultura, comprenderla y entender cómo son sus dinámicas. ¿Qué tan complejo tú crees que es esto cuando uno se está autoconociendo? O sea, ¿qué tan complejo es comprenderse, entenderse a uno mismo? O en tu rango de importancia, ¿en qué nivel lo pones? Bueno, yo digo que depende como en el momento de la vida en que uno esté y si uno le da importancia a eso o no. Lo pienso así, ¿no? Tal vez porque, digamos, no sé si lo que hablábamos hace unos días, de si no tiene otras necesidades no resueltas en la vida, pues es muy difícil como llegar a un grado de reflexión, ¿no? Internalizado. Entonces creo que depende obviamente, de cuestiones muy contextuales y también de un privilegio que le permitan a uno a sentarse y pensar sobre sí mismo y querer conocerse más, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues somos las personas más importantes de nuestra vida, ¿no? Cada uno de nosotros. Y sí creo que hay momentos en la vida en los que son, digamos, más fuertes, de más choque, que abordan a uno a que uno pueda hacer ese tipo de reflexiones y pensar ciertas cosas que tal vez en otros momentos uno no lo haría. Entonces, sí, esa sería como mi respuesta. Pero sí, obviamente es importante porque, digamos, yo siento que a veces como que hay cosas que le suceden a uno en la vida o acciones que uno hace y que a veces uno desconoce de sí mismo, ¿no? Entonces uno dice como, wow, ¿por qué reaccioné de esta manera? Y ya cuando haces un trabajo internalizado de lo que decíamos, de nuestros traumas, de las cosas que deseamos, cómo queremos ser vistos, pues ya uno empieza como de pronto a intentar comprender o querer comprender uno por qué actúa de ciertas maneras. Entonces, para mí ha sido importante y creo que la antropología también me ha llevado a eso y también a como a sensibilizarse uno mucho hacia los demás y hacia uno mismo. Creo que es como lo más bonito que yo he aprendido de la antropología. También a escuchar mucho, a escuchar, a, a ver a través de la mirada del otro, de sus relatos, de sus experiencias, cómo vive, cómo experimenta el mundo, ¿no? Porque pues a pesar de que cada uno tenemos la habilidad, ¿no? Como de enfrentarnos al mundo y entenderlo, no todos lo podemos leer de la misma forma porque no vivimos de la misma manera, ¿no? Entonces, sí.
De hecho, sí, y abordas un tema que me parece muy chévere. De hecho, creo que, digamos que el podcast lo he convertido también en un blog personal, o lo he tomado también como terapia, de sacar como mis traumas incompletos. Y leía una cosa muy interesante en un libro, una idea que me dejó pensando mucho, y es que nosotros vemos a las personas o les mostramos a las personas o concebimos a las personas desde nuestros traumas, ¿sí? Las tratamos desde eh, lo que ya hemos vivido, lo cual me parece muy lógico, ¿sí? Por ejemplo, ¿tú cómo te relacionas, no sé, con una chica o una profesora, ¿sí? Porque ya te has relacionado con una, digamos, desde el colegio, tú ya sabes que la profesora es la figura de manto. Entonces, vas con mucho respeto de todo. Con una chica, pues, vas desde chiquito, vas viendo cómo son las experiencias. Digamos, en mi caso, pues, como tengo hermana, entonces, cómo trato a mi hermana, cómo trato a otra chica, ¿sí? Ujú. Entonces vas viendo, digamos que eso también empieza a pesar, a coger peso desde un punto de vista de cuando uno se quiere relacionar con la gente, esas dinámicas y esos traumas. ¿Tú cómo observas esa idea o cómo la concibes? Digamos, yo lo pensaría más como desde la crianza que uno recibe y de lo que uno se va, cómo uno se va desarrollando en la vida a partir de las experiencias que uno vive, ¿no? Lo vería más como desde ese lado, ¿no? Mm, mm, Tal vez como añadiéndolo a lo que mencionas, ¿no? Porque, digamos, para mí es muy importante seguir reglas, por ejemplo, porque es algo que se impuso mucho en mi casa. No sé, por ejemplo, el orden. Es algo que llegar puntual siempre. No sé, como cosas que te enseñan desde tu crianza que lamentablemente ahora es muy raro encontrar porque pues como que la crianza a lo largo de los años se ha hecho como más laxa, ¿no? Las personas trabajan más, no le dedican tanto tiempo a sus hijos, entonces lo pensaría más desde ese lado. Pero también creo que, digamos, no es única y exclusivamente eso, ¿no? Sino lo que te mencionaba, como lo que tú vas aprendiendo con la vida y vas viendo cómo te vas relacionando con las personas. Y, o sea, al punto que quería llegar es como que no todo lo que tú aprendes significa que lo vayas a aplicar en tu vida, ¿sí? O que tengas que ser de cierto modo porque así te lo enseñaron, sino que uno tiene la oportunidad de ser mejor cada día y, y ser una persona responsable y llevarse uno al extremo de eso, de no compararte con los demás, sino con la versión tuya del pasado, ¿no? Y no buscar, sé que me estoy agarrando un poco el tema, pero sí es algo que pensado estos días, ¿no? Como que tú, por ejemplo, entre las mujeres, ¿no? Que siempre hay como mucha, no sé, o por ejemplo, no sé, en el colegio, mucha competitividad entre quién es la más bonita, no sé, a quién le hablan más los niños, cosas de ese estilo, ¿no? Y creo que es como una cosa con la que uno queda como con ese chip, ¿no? De que le dicen como, no, es que el peor enemigo de otra mujer es otra mujer, ¿no? Entonces como que tú vas caminando por la vida con ese pensamiento, con esa idea preconcebida, ¿no? Que, que está instaurada en ti. Y cuando te enfrentas en la vida y te encuentras con muy buenas amigas que, pues pucha, que tú dices, o sea, ¿cómo pueden decir que el enemigo de otra mujer es otra mujer? Cuando yo me rodeo de mujeres maravillosas que me apoyan, que han estado ahí. Entonces, perdón si me alejé un poco del tema, No, 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 pero, de hecho está bien. pero sí De creo que hecho, está como, sí pienso eso, o sea, como que no todo lo que te enseñan, o sea, está como ahí, sino que también uno se va formando con lo que uno va viviendo y con lo que uno va experimentando en la vida. Y uno se da cuenta que hay muchas más cosas allá de la que te enseñan en tu casa, ¿sí? O te recuerdan cosas que te enseñaron en tu casa. Entonces, sí, no sé, yo tal vez no recibí una educación muy tradicional porque pues yo vengo de una familia no de mamá y papá, sino pues solo de mi papá, porque pues mi mamá falleció cuando yo era muy pequeña y pues rodeada de mis abuelos y mis tíos.
pero sin una educación como muy rígida. Entonces eso a mí como que me ha guiado a ser una persona muy, como muy recta en la vida, sí, pero gracias a esa crianza que me han impuesto. En comparación, por ejemplo, a mi hermana, que pues ahorita ella tiene 12 años, y la crianza que a ella le dieron en comparación a la mía es parecida, pero a la vez muy distanciada, sí, muy distanciada. Entonces, no sé, como un ejemplo muy práctico, por ejemplo, así cuando a duras penas me daban permiso de salir y llegaba, no sé, 10 minutos tarde. A la próxima vez que me dejan salir era como, no, tiene que llegar 30 minutos antes, ¿no? O sea, como todo, o sea, como también hacer valer mucho la palabra, ¿no? Si tú dices que vas a hacer algo, lo haces, o si no, no lo hagas, o si no lo vas a hacer, o si lo vas a hacer y lo haces mal, no lo hagas mejor. O sea, es mejor hacer las cosas bien, siempre. Entonces, es algo como que sí me ha quedado como mucho en mi vida, realmente. De hecho, no te alejas del tema. De hecho, creo que abarcas una idea que me gustaría tratar y te la quiero volver pregunta, ¿no? Ujú, Primero, quién es Karen Chávez? Segundo, ¿ella se autoconoce o no se autoconoce? ¿Y desde dónde se autoconoce? Como tercera pregunta. Desde, eh, hablabas en un principio de los traumas, pero ahorita le estás dando como otro significado. Eh, Decías la palabra, se me va, la palabra, mm, se me va, no, em, bueno, desde el punto de vista de tu crianza, ¿sí? ajá, sí. Sí. Entonces te quiero preguntar eso. Bueno, yo a veces también me lo pregunto, porque también veo muchos podcasts y le preguntan a la gente, bueno, cuéntanos quién es. Y digamos que, pues, pues primero, pues Tatiana Chávez, ¿no? Que no me gusta que me digan Karen porque nunca, o sea, mi familia nunca me trató de Karen, entonces para mí yo me concibo como Tatiana, ¿no? Entonces Karen para mí es un nombre que no me gusta. Ah, en realidad creo que, no sé, a mí se me quedó el Karen. Nos conocimos ya hace como unos 8, 7 años. Sí, como unos 7, O 8 años, sí. sí, No más, como antes, unos 8, más, sí, como 8 años, sí. como unos 8, 9 años. Y nunca oí Tatiana. O sea, siempre Karen, Karen, Karen. Bueno, pues yo soy facatativeña, es como algo que siempre me ha representado, ¿no? O sea, siempre como siendo la persona foránea, ¿no? Porque pues yo obviamente estoy en Bogotá, tenía que viajar todos los días. Solo fuck. Eh, sí, se lo para acá. Y pues antropóloga, ¿no? Pues soy antropóloga. Eh, Voy a decir como datos sobre mí. Me encanta la lectura, hacer ejercicio, como cuidar de mí y mi familia. Son como mis pilares más importantes. Y siempre, pues sí, como en la búsqueda de experiencias nuevas, refrescantes, que me animen, hobbies nuevos, me encantan los perros. ¿Y qué diría yo de mí? Que soy como, lo que es como la palabra que pensaría cuando pensaría en, o sea, como integridad. Pienso que soy una persona muy íntegra y muy recta en la vida. O sea, sí, sí es algo que definiría sobre mí. Y lo del autoconocimiento, bueno, ha empezado obviamente por lo que te decía, como por ciertos problemas que viví, unas, digamos, unas violencias que sufrí en mi infancia que hasta hace muy poco pues volví a recordar. Entonces digamos que eso también, el proceso de terapia es muy importante. Y que también a veces es necesario acompañarse de un profesional que lo oriente a uno a ese camino de encontrarse a uno mismo, digámoslo así, de cierta modo. Entonces digamos que para mí este camino del autoconocimiento ha sido nuevamente desde una herida de infancia muy fuerte, muy violenta, que me llevó a la terapia, me llevó a la terapia. Y desde ahí,
leyendo pues libros al respecto, mm, sobre la inteligencia emocional, demás, y lo de esta herramienta del journaling también para mí ha sido muy relevante poder externalizar esos pensamientos, esas sensaciones, que al fin y al cabo te llevan como al proceso de conocerte, ¿no? De hacer esas reflexiones, de pensar como, no sé, si dice, no hay que pisar el pasto, yo soy como, no hay que pisar el pasto. Sí, o sea, yo es como una persona a veces muy literal. Mm, entonces, sí, desde ahí viene como ese proceso de autoconocimiento, desde la terapia, sobre todo. Entonces, por eso digo que a veces como esos procesos de autoconocimiento también lo detonan, valga la redundancia, procesos difíciles, duros, que uno necesita transitar y que al buscar las herramientas, pues, no solamente te ayuda a transitar esas emociones fuertes que tú tienes, sino que también te lleva, pues, a conocerte, a pensar sobre ti, sobre tus pensamientos, ¿no? Porque, pues, yo soy, digamos, yo me considero una persona que sobrepiensa mucho las cosas, mucho las De, cosas. de hecho, sí, 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 sí. Te lo pregunto, estas tres cositas, porque digamos a mí me ha pasado, ¿sí? Yo creo, de hecho ya hice un podcast hablando de eso, que ningún camino es fácil. O sea, el Ujú, camino fácil en algún momento lo desborona a uno, ¿sí? Porque una persona que no ha pasado por cosas difíciles, eh, no se auto, no se autoconoce, no sabe qué capacidades tiene, ¿sí? sí, Puede llegar en un momento cualquier viento, así como creando algo literario, cualquier viento y una lo puede analogía así. tumbar, ¿sí? Una analogía. Sí. Lo puede tumbar. De hecho, yo creo que los momentos más difíciles son los que han creado como, o han dicho, o me han hecho preguntar, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo? Sí, de hecho, Ujú, yo soy una persona, yo no me considero una persona, ¿cómo se diría? Normativa, sí, 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 ujú, ok. así, ¿Cómo lo defines? que sigue la norma. Yo soy una persona muy loquita, creo que es demasiado. Una persona que, desde mi punto de vista, siempre he querido ser yo, ¿sí? Ok. Lo cual es difícil porque pues uno nunca sabe quién es uno nunca se llega a autoconocer. Mm, pero ¿de qué sirve conocerse un poco cada día, un poco cada día? Llegar como a esa experiencia de decir, sí me conozco en ciertos sentidos. Aún me falta conocer, pero me conozco en Mm, ciertos sentidos. ok. Oí una analogía que decía que para qué sirve una utopía, porque nunca se llega a una utopía, ¿sí? Ujú, Y la respuesta que daban era que sirve para caminar, ¿sí? Para caminar hacia ok. la utopía. Entonces, estos procesos, yo sí creo que nacen desde ciertas cosas difíciles que uno pasa, que no son malos. No, o sea, el que se inventó lo que es malo o bueno, creo que estaba mal. Las cosas no son ni tan malas ni tan buenas. ¿Sí? ¿Sí? Las cosas solo son cosas que tienen que pasar. Solo Solo suceden y suceden. ya, Sí, sí, solo sí. dependen de cómo uno Sí, reaccione ante sí. ellos. Entonces, también ver cómo uno ve estas heridas y uno si se autovictimiza, que pues es una lección válida, Sí, porque si hay cosas que a veces uno no puede afrontar, o les da un significado para seguir afrontando más cosas, ¿no? Que también es una lección que no sé si sea buena o mala, pero trae otras complicaciones, ¿sí? ok. Autovictimizarse trae unos problemas. No autovictimizarse y seguir también trae otros problemas. El punto de vista es a la gente que le parece mejor, ¿sí? Por ejemplo, mm, cuando uno pierde un familiar o cuando termina una relación, ¿sí? A veces uno se victimiza de, no dice estas cosas, no dice esto, ¿sí?
no dice lo otro, Ujú. o les da un significado de, esto me impulsa para seguir haciendo estas cosas, sí, cosas que no podía hacer o cosas que hacía con esa persona. Ok. Entonces, mm, yo pienso que el proceso de autoconocimiento no es fácil, pero es un proceso que cada persona se tiene que dar, es un proceso que cada persona tiene que experimentar y tiene que entender muy bien, ¿no? Yo creo que no hay nada más chévere que conocerse. Eso crea confianza, eso crea seguridad, ¿sí? De hecho, si uno, no sé, te pongo otra analogía, Ujú. es como cuando uno empieza a nadar. Mi primera experiencia nadando fue que me botaron a la piscina. Entonces, pues obviamente recuerdo haber tomado mucha agua. Traumatizado. Sí. Y la segunda vez que me botaron, entonces ya sabía qué hacer, que Ujú. mover los brazos, mover las piernas, patalear. Fue menos traumante. Entonces, fue una continua repetición, una continua repetición. Y me gusta algo que tú tienes claro, y lo decías, como soy una persona que sigue normas desde su crianza, ¿sí? Y dijiste otra palabra que también me gusta harto y es el cómo comprender esto, ¿no? Por ejemplo, yo he querido, y te lo voto como lapsus, que ahorita te voy a preguntar. De hecho, siempre tengo un tablero acá, pero te digo, soy una persona loquita. Cada idea que me surge siempre la escribo acá. De hecho, hay cosas muy loquitas. Algo que siempre tengo acá es una frase, y es que es lo que quiero llegar a ser. Y es que soy un hombre comprometido, decidido, disciplinado y determinado. Esas Ok. palabras creo que son mi autoconocimiento o es lo que me autodefine. Entonces, Ok. a Karen, desde su punto de vista significativo, ¿qué la define? Bueno, antes que nada de responder eso, yo creo que un proceso de conocimiento nunca termina, ¿no? Porque pues al final Sí, uno siempre está en constante evolución y cambio, ¿no? Entonces yo creo que un proceso de autoconocimiento nunca es, sí, o sea, no concluye, ¿no? Porque al final tú siempre estás cambiando, pero yo creo que uno debería como lograr como reconocer en uno qué es lo esencial, ¿no? O sea, como qué es lo que lo hace a uno, ¿no? A pesar de que hay millones de personas en el mundo, qué lo hace a uno único, ¿no? Como persona, como ser humano. Por ejemplo, me hace pensar mucho como, bueno, tú no te defines como una persona, sino como un hombre, ¿no? O sea, como ya como esas ficciones se van volviendo ya pensamientos que forman ideas, que ya te hacen actuar de cierta manera, ¿no? Hacia el mundo, ¿no? Cómo te percibes, el performance que tienes en el mundo, de cómo te vistes, ¿no? Que quieres ser visto como hombre. Entonces, sí creo que habría como que pensar al respecto. Pero creo que las palabras con las que me describiría y en las que he pensado estos días a propósito de lo que me ha pasado, diría eso, que soy una persona íntegra. Me había dicho otra palabra que se me olvidó. Una persona recta, porque siempre, sí, siempre trato de obrar desde el bien, es lo que pensaría, o sea, como, y no desde el bien propio, sí. Entonces soy ese tipo de personas que no puede ver una injusticia, por ejemplo, sino que como que me obligo a tener que hacer algo. Em, Diría disciplinada, pero tal vez es algo que en este instante como que no lo percibo tan de esa manera. Y diría que soy una persona que busca mucho la tranquilidad, más que la felicidad, que es algo que también he reconsiderado mucho. Creo que la felicidad florece más en una mente tranquila. Entonces, querría que es una persona en busca de la tranquilidad, más que en la felicidad. Karen, Entonces, ¿tú cómo crees que esto afecta?
Ya pasando al otro campo que también íbamos a tratar, ¿tú Ujú. cómo crees que esto afecta al momento de relacionarte con otra persona, con una pareja? ¿Cómo crees que esto afecta? O sea, ¿El porque eso es autoconocimiento o a qué te refieres? sí, el saber, por ejemplo, yo tengo una cosa clara, un no negociable, y es, a mí me gusta gozar la vida, sí, me gusta gozar la Usar vida, la vida. Ah, ok. gozar la vida, sí, 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 sí. Charlatán se le llama eso. Ah, ya está. No, no ese es charlatán. A mí me gusta gozar la vida, pero yo la gozo a mi manera, ¿sí? Por ejemplo, Ok. a mí me llenan muchas cosas que son como diferentes, ¿sí? Ujú, ¿cómo qué? Ah, la labor social, la política me llena, el leer, el tener paz también me llena, pero soy una contradicción andante, porque Como siempre, todos. siempre quiero Todos. estar haciendo cosas que me reten, ¿sí? Ujú. Ok, Entonces, pero bueno, ok, ok. cuando no tengo cosas que me reten, no tengo paz. Pero cuando tengo estas cosas que me reten, tampoco tengo una paz así como la pensaría. Aunque trato de perseguirla, ¿no? Eh, el punto es que cuando uno llega a conocer a otra persona, uno, pues hay gente que se adapta, ¿no? Ujú. Y hay gente que, obviamente, uno tiene que transformar ciertas cosas para estar con una persona, ¿sí? Porque, pues, de eso se trata, de eso se trata, ¿sí? No cambiar el estilo 100% del quién es uno, Ok. pero ya no pensar en uno solo, sino pensar como en iba a decir que más que una pareja, como un equipo Ok, de vida. ok. O sea, yo de hecho, con las personas que he salido para algo serio, nunca les he visto como una pareja o como un individuo, sino como ya somos un equipo pues para Ok. afrontar eh, la vida, afrontar lo que venga. Y si sales conmigo, tanto sus problemas como los míos empiezan a ser del equipo. De los dos, ajá, sí, ok. Ah, Una sola carne, como se dice. exactamente. Entonces te quiero preguntar Mm, eso desde tu punto de Yo vista. qué diría, yo diría que uno se enfrenta al mundo sin saberlo. O sea, uno vive, o sea, yo creo que uno no se pone a pensar y a filosofar y decir, ¿qué cosas tengo yo por mejorar? No, o sea, tú simplemente te enfrentas a la vida y vas viviendo con el día a día. Ya, digamos, si uno se empieza a hacer una reflexión de pronto más profunda y como que en la misma relación, en el mismo convivir empiezan a haber problemas, ahí es cuando ya te empiezas a replantear cosas. Y es como, bueno, o sea, a mí me gusta esto, a ti es, pero mira que realmente no compaginamos, ¿no? Porque pues es toda este volcán hormonal, ¿no? Que te arroja a enamorarte, ¿no? Pero pues es este enamoramiento que viene, que es, digamos, biológico, ¿no? Que no viene tanto como de un proceso como tan racional, decir, bueno, quiero estar con esta persona, ¿no? Eso diría en un primer momento. Pero ya cuando te empiezas a relacionar con alguien y empiezas a ver que tú tienes tus propios problemas sin resolver, ¿no? Que tienes tus propios traumas sin resolver y ves que el otro también, ¿no? Y que eso es lo que te está generando ese choque de tu relación, ahí es cuando uno realmente le para bolas a eso. O bueno, así lo pienso yo, ¿no? Porque en las buenas todos somos buenos, pero en las malas no todas somos buenas, ¿sí? Entonces yo creo que sigo insistiendo, en esos momentos de quiebre es que uno empieza a decir como, bueno, creo que no estoy escuchando tanto. Bueno, creo que estoy, no sé, teniendo escenarios imaginarios en mi cabeza que me hacen pensar que la otra persona me va a traicionar todo el tiempo, ¿no? Que muchos tenemos de pronto como, no sé, muchas heridas de abandono sobre todo, ¿no? Sí, Que es miedo como al esta abandono. persona me va a dejar, esta persona, de pronto cuando la otra persona solamente se está, no sé, divirtiendo un rato, tomándose una cerveza y no está haciendo nada malo, pero tu cabeza
cuando uno no sabe, eso no sé cómo lo menciona Goleman en su libro, y es como una cascada de pensamientos negativos. Entonces, si tú le das el paso a tu cerebro de que empieza a pensar cosas negativas, es lo único que vas a seguir pensando. Entonces, incluso en esas situaciones uno tiene que darse un stop a uno mismo y decir como, bueno, estas cosas que yo estoy pensando tal vez no son así, no. Tal vez lo que yo me estoy imaginando es muy exagerado y sacado de la realidad, No, ¿no? de hecho sí, de hecho sí. Por ejemplo, ah, yo sí pienso que a veces uno tiene, por ejemplo, en mi caso, algo que he trabajado mucho es como eh, esta vaina de no ser celoso, ¿sí? Que es una Ok, herida debido a diferentes parejas que he tenido, traumas que claro, estás siempre, viviendo no desde tu sé, experiencia, mi Diosito claro. me tiene como el favorito de reformar viejas para que vuelvan con el Favorito ex. de su mejor Sí. guerra. Entonces, No, 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 no es tanto eso, sino que en qué ah, clase de personas tú te estás fijando. Ahí sí, es diferente, ¿no? entonces O sea, a raíz de eso empecé a trabajar y empecé a ver, pues, qué problemas estaba afrontando, ¿no? Me di cuenta, pues, que sí, nace aparte de una raíz de un mal trauma, que se puede decir no un trauma, sino una mala experiencia, porque, pues, creo que uno tiene la capacidad de decir qué cosas sí lo afectan y qué cosas no lo afectan, ¿sí? Y sí, trabajarlas. exacto, y trabajarlo, ajá. Entonces, pues, lo que dices, yo creo que a mucha gente le pasa. Por eso, a raíz de eso, de trabajar eso, siempre le he pedido a la gente claridad. ¿Mm? Claridad, no, no, no. Esa es como tu En- palabra. sí, de hecho está acá. Claridad. Abajo de todas mienten, está claridad. No, más bien arriba Eh, para que supere al todas eh, mienten. eh, no, no, no. De hecho, sí, sí, sí creo que pues la claridad es importante, porque uno no se enoja con una persona que es sincera, ¿sí? O sea, y más en una relación, a ti te dicen, no, Mm, ok, solo vamos a salir para eso. O yo tengo mi novio, pero salgamos. O bueno, yo ya quiero algo más formal, ¿sí? ok. Entonces, cuando son claras con eso, es muy bien. Sino que a raíz de eso también me he dado cuenta que a veces la gente no sabe ser clara, ¿sí? Confunde mucho como esa gana que tiene, ¿sí? Que a todos nos pasa, a mí me pasa, de tenerse ganas, y De deja tener que eso, sexo, sí, básicamente. sí, y De vender el cuerpo, ¿no? Porque pues, deja que eso afecte su claridad. Y yo creo que pues el comportamiento pues de uno como hombre es muy Uish. diferente al de uno como o al de una mujer, ¿sí? Repíteme eso, ¿cómo? El comportamiento de uno como hombre Ah, el es muy comportamiento. Ah, ok, ok. sí, es muy Sí, ok, diferente al de una mujer. Yo creo ok, que ok, uno ok. de man busca más paz. Y ¿Qué? pues en mi caso, yo busco más paz. O paz, eh, paz. 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 Y a mí me da paz, pues, tener las cosas claras. No estarle metiendo cabeza a cosas que no le tengo que estar metiendo cabeza. Y tener como, no un control, sino una dirección hacia dónde van las cosas. ¿Sí? Ok. Eh, creo que a veces el hombre es muy racional. De hecho, si tú le Ay, no das, vayas a decir ahora que las mujeres son emocionales. No de vayas hecho, a decir eso no, porque eso está, o de, sea, eso no lo vamos a mencionar acá. O de sea, hecho, porque eso es una idea súper machista que no no, vamos a no, replicar. O sea, no, no es- vamos a no, decir no. eso porque en ese caso los hombres también son muy emocionales. No, 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 no me voy a referir. Uno, sino que uno, pues, uno es como ve las cosas más cuadradas. Replanteo, entonces. Ve las cosas más cuadradas, ¿sí? Entonces, tú vas del problema a la solución A, ¿sí? Ujú, Así, ok, sí. haces así. Ujú, En cambio, las mujeres van como así. Y no es que sea malo, van pensando mucho más cosas, ¿sí? Para llegar a la solución de ese problema, ¿sí?
Es como esto que dicen que hacen el duelo en la relación, o esas cosas que pues a veces uno piensa que es una idea que nace ahorita, pero no, es algo que siempre se ha dado. Entonces, pienso que sí, uno de hombre sí es muy emocional, muy impulsivo, aparte. Y estas conductas como que afectan. Entonces, ¿hasta qué punto uno se conoce? ¿Hasta qué punto uno llega a decir, ah, marica, la estoy cagando en esto? O no me está gustando esto, o esto me está quitando la paz. Esa es la idea que quiero llegar. Pues creo que ya lo habíamos hablado. Creo que en ese punto no sería saber cómo, qué es, quién soy yo, sino qué es lo que yo quiero, ¿no? Y creo que eso va muy ligado a uno plantearse qué quiere como proyecto de vida. Yo creo que eso es fundamental. Eso es muy importante pensarlo. O sea, como tú qué quieres, cómo te visualizas. Tal vez puedas llegar a ese punto de decir, bueno, no lo quiero, pero sí tener uno como un plan de ruta trazado para definir qué es lo que tú quieres. Entonces, por ejemplo, no sé, tú me has dicho tú quieres hijos. Bueno, eso está incluido dentro de tu plan de vida y es súper válido, ¿sí? La cuestión es que hay gente que va por el mundo solo existiendo y como que no reflexiona sobre cosas tal vez que son como, decirlo, tal vez como trascendentales para estar en una relación. No sé, lo digo así como por botar un facto y ya, porque no sé si es tan No, real. Pero yo creo que va más relacionado a eso, más que a la gente que no tenga claridad, porque la gente sabe lo que quiere, pero la sí. gente no lo comunica. Y eso es muy diferente a no saber lo que uno quiere. Entonces sigo insistiendo que el problema siempre es de comunicación. O sea, tú puedes saber lo que quieres, pero claro, como No tienes hay un una interés comunicación detrás, clara, sí. tienes un interés detrás de, claro, de que, Pero no sé, prefieres una relación yo creo que es superficial, parte. entonces dices, ah, bueno, entonces no, si quiero lo mismo. Cuando tú en el fondo, siéndote, incluso te estás faltando a ti mismo, Sí. diciendo, no, o sea, si quiero lo que tú quieres y que al final te salgan con otra cosa. Pero entonces sí es un problema de claridad, yo lo veo así, porque pues, digamos, hay gente que le da miedo expresar lo que quiere, lo que exactamente quiere, y digamos que se mete con otra gente Pues yo creo que son muchos o sea, factores. por no perderla, le da como un miedo el perderla o el terminar solo, esta herida de abandono de, Ok, si no hago esto, no. pues yo creo que va como lo que te digo, como ser uno leal a uno mismo, Sí, ¿no? Yo creo que eso es lo básico. O sea, si tú estás viendo que tú estás haciendo algo por otra persona y no por ti mismo, o sea, yo creo que uno debería reevaluarse, debería uno reevaluarse, ¿no? Porque le estás mintiendo a la persona más importante en el mundo para ti, que eres tú mismo. O sea, hasta dónde estás yendo. O sea, yo lo pienso desde ahí. desde los valores Sí, que tiene uno, sí, y sí, de hecho tienes razón con eso. sí. Incluso hasta la Eh, empatía, porque yo, ¿por qué voy a querer decirte a ti mentiras para que tú hagas algo para mí? O sea, te estoy manipulando. O sea, realmente no te quiero. ¿No? O sea, en ese no, sentido, así como de la psicología. Sí, de hecho sí, piénsalo. sí. No, 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 de hecho tienes Sí, razón, sí, sí, sí. Ahí va el punto, ¿sí? Que hasta qué punto uno se permite ser uno para, agradar mm, a otros. sí, para poder encajar, ¿no? Mm, Y hasta qué momento se suelta uno. Y decías algo que va la gente existiendo, y creo que también ese es un facto, si hay gente que va existiendo y va llegando a lugares, se acomoda. ujú, sí. Y hay gente tal vez como nosotros, se podría decir, que va pensando, no va solo existiendo, sino va pensando, ¿sí? Y eso también te lleva a otros lugares, te lleva con otro tipo de pensamiento y hacia otro tipo de metas, personas que van Ujú, acompañando esto, ¿no? No es que ningún camino no es que ninguno de los dos caminos sea bueno o sea malo, simplemente son caminos que siguen y te llevan a diferentes cosas.
¿sí? Diferentes... Sí, lo que pasa es que a veces lo mejor, a veces siempre se vuelve a ignorar el problema, ¿no? mm, Eso se ha convertido en la mejor manera de hacer las cosas, pero cuando uno se rompe, o sea, así la suda para decir, juepucha, tengo que destapar esta caja y pase lo que pase, yo la voy a abrir. O sea, enfrentarse al problema. Y eso es difícil, eso no es fácil, porque uno tiene esa mentalidad en coincidir de, en algún momento voy a estar listo, ¿no? Pero la reflexión final es que uno nunca está listo para nada en la vida. O tú te enfrentas a la vida y a las situaciones que te suceden, o simplemente vas a seguir ahí, ¿no? En el statu quo, ahí sí, en tu confort, ¿no? es, Entonces, es qué cosas quiere seguir haciendo uno y hacia dónde se dirige, ¿no? Por ejemplo, hay una frase muy bacana del Quijote de la Mancha que dice, como tú no estás experimentado en las cosas de la vida, todo lo que tiene un poco de dificultad te traba, te da amarguras, ¿sí? Lo crees imposible, pero hay ujú, que confiar en el tiempo, que da dulces respuestas o dulces salidas a amargos momentos. Entonces, ujú, es hacer las cosas, dejar que esas cosas también fluyan con miedo, lo que te decía. sí. La primera vez nadando, pues a ti te da miedo. Piensas que te vas a ahogar, tomas agua, ta, ta, ta. Pero ya la segunda la vuelves a hacer y es hacer las cosas con miedo, hacerlas tal vez con miedo solo, pero hacerlas. Y Ujú. cuando uno hace las Y cosas, lo más ya deja, importante siempre es tomar acción. sí, ya dejan Ujú, de tener esa dificultad. El conocerse a uno mismo en algún momento a uno lo va a asustar porque sí hay cosas que le asustan a uno. En algún momento hasta uno piensa que se va a quedar solo. Pero cuando uno se conoce a uno mismo, empieza a llegar gente que encaja con uno. Y ujú, gente que... Yo soy un hombre o una persona que cree mucho en tener un propósito, ¿sí? Entonces, cuando en este proceso de autoconocimiento, he visto pues hacia dónde quiero guiar mi vida, hacia dónde quiero tener un propósito. Entonces ha llegado gente que me ha ayudado con ese propósito, sin yo como pedirlo, sino llegan y es de la manera más random posible. ujú. Y es, creo que la vida se va acomodando. De hecho, me hablabas hace poco de una cosa que es manifestar. No, bueno, yo no creo tanto en eso, pero ok. Ah, O sea, tal vez para hace- lo precario. sí, 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 en otro tema, era en otro tema, pero manifestar. Y de hecho, sí, cuando uno tiene cosas claras, también las manifiesta y se van cumpliendo. Y va afrontando estos retos. Entonces, creo que lo más difícil para la gente es como dar ese primer paso. Pero cuando uno lo da, sea con miedo, sea con todo, Ujú. se empiezan a ver las cosas mejor. En otra perspectiva. Sí, exacto, exacto. Y no sé, para ir concluyendo, ¿tú qué dirías? Yo qué diría, bueno, ya se me fue la paloma, pero creo que en la parte que hablas de conectar con personas, me parece chévere como que podamos tener estas conversaciones, porque uno no se da el tiempo como de hablar, no sé, de desparcharse y poder hablar. Creo que, y gracias a lo que estás haciendo, que me parece muy bacano y te lo he dicho y te lo reitero acá, parece muy bacano que hayas tomado el espacio y la valentía de decir, bueno, voy a hacer esto, lo voy a hacer y es un proyecto que tengo y eso me parece muy bacano que tengas este espacio. Se me hace maravilloso y también tomarse el tiempo de poder hablar cosas distintas, ¿no? Cosas que lo construyen a uno como persona y tomarse el tiempo de hacerlo, pues me parece muy bonito, me parece muy bonito. Es difícil, ¿no? El camino nunca es fácil. Nunca es fácil porque uno no quiere como reconocerse a uno mismo, ¿no?
no aparta la mirada. O no sé si has hecho el ejercicio de mirarte al espejo, en que te das cuenta que no te puedes mirar. Y es como, o sea, es muy impresionante. Tienes que hacerlo. Y poder uno pensar cosas positivas de uno mismo. O no sé, creo que también esta sociedad tan consumista, capitalista, no sé, que todo el mundo dice como, no, es que tengo que hacer una liposucción porque mi cuerpo, no sé qué. Y cuando te das cuenta que tienes manos para acariciar, brazos para abrazar, piernas para caminar, ¿no? Ojos para mirar. Creo que eso es muy valioso. Es muy valioso como llegar a hacer reflexiones y pues tener un espacio así para hablar me parece muy, muy bacán. Concluyendo, ¿tú qué le dirías a esa gente? ¿O cuál, cuál ha sido tu conclusión alrededor del podcast referente al autoconocimiento y a lo que se tiene que llevar entre ¿no? Entre estos factores. Bueno, primero que lo miren todo. Gracias por hasta haber llegado a esta parte. Mm, Gracias a los 14 personas fieles que ven. De hecho, un besito para esas personas. eh, pues, ¿qué les diría? Pues no soy una experta, hablaré pues desde lo que me ha funcionado a mí. Que escriban mucho, que escriban, que escriban sobre ellos, sobre lo que les pasa, sobre lo que piensan, y que puedan reflexionar sobre lo que escriben. Y, y lo que decíamos, no es un camino fácil, no es un camino duro uno enfrentarse a sus demonios, porque pues uno tiene muchas cosas que a veces uno quiere ocultar de uno mismo, y que no es fácil, pero es un camino satisfactorio, satisfactorio que le puede tal vez brindar a uno más claridad sobre uno mismo y tal vez brindarle un norte, un faro, ¿no? Para saber lo que uno quiere, ya sea donde uno guiar su vida, sus acciones, ¿no? Sus propósitos, sus metas, sus oraciones. Sí, creo que eso es lo que diría. Que lean mucho, que mm, busquen hobbies que llenen su vida y que no busquen personas que lo hagan. Porque pues al final la mejor compañía que uno siempre va a tener, además de la familia, siempre va a ser uno mismo. Y hay que saber lidiar con la soledad, no evadiéndola con, no sé, alcohol, drogas, no sé, volviéndose Mujeres, ludópata, mujeres, no mentiras, sino mujeres, con propósitos que realmente lo llenen a uno, que con lo hagan proyectos. crecer, que lo hagan crecer a uno como persona, ¿no? Hagan un podcast. Y le generan a uno mucho, mucho valor, ¿no? No hacia los demás, sino lo que, lo que desde el comienzo va, en comparación a la versión de ti mismo. Entonces, que nunca, no, a pesar de que uno ve que hay personas que están haciendo otras cosas, también hay que reconsiderar que pues uno también hace su vida y que el punto de comparación no debe ser otras personas, sino tú mismo. Tu competencia eres tú mismo. Entonces sí, creo que eso sería lo que diría. Y gracias por estar aquí. Gracias por ver cómo se topa. En conclusión, ya saben, autoconózcanse, den ese primer paso, esa oportunidad que da miedo, tengan claridad frente a lo que quieren, no duden de ustedes. Va a haber personas que los hagan dudar, Mm, pero siempre, siempre uno sabe, uno siente. Crean en eso, crean en esa vocecita interior que les dice, pueden o podemos soportar esto o no lo soportamos y vamos a esto. Vamos por una meta. Escriban, sí, a mí me ha servido mucho escribir. Me organiza un poco la mente, organiza un poco mm, las ideas. De hecho, cuando uno escribe algún vacía la mente. problema, el problema se vuelve un poco más pequeño. Mm, no diría que hablen mucho de sus problemas, sino sean más herméticos, sean siempre claros, sean siempre sinceros, no cambien por la gente. Solo si quieren decir algo, díganlo. Si les nace hacer las cosas, háganlo y no se arrepientan de eso. Esto ha sido otro capítulo más de Cómo se topa. Muchas gracias.
por llegar a No, este con punto gusto. y Vuélvame a escucharnos. invitar, por favor. Muchas gracias a nuestra antropóloga, a Karen, Tatiana. a Karen Chávez. Esto ha sido todo. Usted ya es Karen.